En la parte inicial de este proceso, yo me di cuenta que yo necesitaba saber más, porque si yo quería ser y tener más, era obligatorio saber más. Yo te aconsejo que no pares de estudiar, no pares de educarte y formarte para estar preparados para el éxito. Hola, felicidades por tener interés en ver este video, en el cual pretendemos seguir hablando de un tema muy importante y es nuestras finanzas personales. Es algo que nosotros tenemos que abordar con mucho interés porque influye muchísimo en el día a día de las personas, de las familias, de los países. Y por eso es que siento que tenemos que hablarlo. En el pasado he conversado contigo a través de estos videos sobre lo que yo considero como éxito integral. Siempre he dicho que el éxito integral está formado por tres grandes áreas: la parte espiritual, la parte familiar y la parte financiera. Para mí, las tres son igual de importantes, pero en la vida nos encontramos que la gente asocia éxito con exclusivamente el tema financiero. Si eres un poseedor de muchísimos bienes, tienes cuentas bancarias, financieramente estás muy bien, a eso muchas personas le llaman éxito. En la Biblia, en el libro de Lucas, hay una escritura que hace un cuestionamiento, hace una pregunta y dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde y se destruye a sí mismo? Por eso es que yo he insistido en varias ocasiones en que el éxito debemos construirlo de manera integral. Por supuesto, tenemos que tener claro que no somos santos, no somos perfectos. En algo nos vamos a equivocar, pero tenemos que trabajar en nuestra parte espiritual, tenemos que trabajar en la parte familiar y también en la parte financiera. Entonces, cuando yo veo en la vida que las personas se sesgan más a la parte financiera, yo me hago la pregunta: y si estamos sesgados más a la parte financiera, ¿por qué hay tantas personas sufriendo por problemas financieros? ¿Por qué hay tantas personas con graves problemas financieros? Con vidas totalmente tribuladas por los problemas financieros. ¿Sabes por qué? Mi conclusión, mi opinión, es precisamente porque no encuentran el balance entre la parte espiritual, la parte familiar y la parte financiera. Cuando trabajamos en ese balance, vas a darte cuenta que las cosas empiezan a fluir de manera correcta y empiezas a alcanzar el éxito integral que incluye la parte financiera. Hoy en día hay muchísimas familias sufriendo por problemas financieros y por eso es que me encanta muchísimo abordar este tema. Hoy yo quiero hablarte de algo que para mí es muy importante, pero antes de mencionarlo, quiero recordarte que en uno de los videos que recientemente publiqué aquí en este canal, yo hablé de la diferencia entre un déficit y un superávit y cómo podemos convertir ese déficit en un superávit. Mencioné que es muy importante el tema de la disciplina para empezar a superar ese déficit y convertirlo en superávit, que no es más que pasar de una posición negativa del ingreso versus el gasto a una posición positiva del ingreso versus el gasto y poder alcanzar eso que tanto queremos, que es la sanidad financiera. Y por eso hoy es de mucho interés para mí hablarte de el ahorro. El ahorro es un hábito de vital importancia en la vida de todo ser humano. Y no es más que separar una parte de lo que te ingresa para guardarlo y dejarlo para el uso futuro. Y de eso vamos a hablar en este video. Que ahorrar sea un hábito, eso es una muy buena noticia, porque significa que lo podemos construir, que lo podemos adoptar, y si ya lo tienes ese hábito, lo podemos hacer crecer, lo podemos fortalecer. Pero hay algo que yo quiero que hoy tengas muy presente con relación al tema del ahorro.
Ahorrar no es una condición, es una decisión que tiene que estar acompañada por acción. Y fíjate bien que te estoy diciendo que no es una condición, porque toda aquella persona que espera tener la condición económica para ahorrar, nunca va a lograr ahorrar, porque es que en la vida real nunca sobra para ahorrar. Y nosotros tenemos que buscar la forma de cómo provocar el ahorro. Y es por eso que es importante comprender los pasos básicos para generar esa cultura del ahorro. Sin embargo, antes de compartirte 3 tips que a mí me han ayudado muchísimo en la vida en el tema del ahorro, yo sí quiero decirte 2 opiniones que tengo sobre el ahorro. Para mí, el ahorro es extremadamente fundamental para iniciar la construcción de una base patrimonial. Y como decía mi padre, uno debe ahorrar cuando todavía es joven y esforzarse, porque es cuando tiene la fuerza física y mental para poder someterse a una disciplina de ahorro. Y es cuando uno es joven que tiene que pensar en la vejez, no cuando ya somos viejos. En ese sentido, yo quiero decirte que no podemos dejar desapercibida la importancia que tiene el ahorro hoy que tú eres joven o que estás en una edad mediana. Tenemos que ver el ahorro como una herramienta muy importante para iniciar nuestra base patrimonial. Pero cuando ya estás avanzado en el proceso de la construcción de tu éxito, te vas a dar cuenta de algo. El ahorro no es la herramienta adecuada para hacer crecer esa base patrimonial que iniciaste con ahorro. ¿Por qué? Porque dentro de todos los instrumentos o activos que puedes hacer uso para hacer crecer tu patrimonio, te vas a dar cuenta que el ahorro es el que menor rendimiento genera. Y por ello, cuando ya estás creciendo, no es recomendable que utilices el ahorro como una herramienta para poder consolidar esa base o para poder crecerla. Debes comprender que generalmente en los sistemas financieros, particularmente de Latinoamérica, los ahorros tienen un rendimiento que es inferior a veces a la tasa de inflación de los países. Entonces, al final de 12 meses, al final de un año, ese monto de dinero más bien pierde valor. En ese sentido, tenemos que ser cuidadosos con este tema. Aquí en este momento inicio a compartirte 3 tips que a mí me han ayudado muchísimo. En estos tips, quizá tú estás esperando que te diga alguna cosa muy puntual, y son cosas muy básicas. Lo que a mí me ha servido, tips número 1, hacer presupuesto. Es extremadamente importante de que cada año tú hagas un presupuesto para el siguiente año. Por ejemplo, estamos en el mes ideal. Siempre los meses de octubre, noviembre y diciembre son meses ideales para sentarte a realizar tu presupuesto. En este tip número 1, es muy importante que no estés pensando en un presupuesto extremadamente elaborado y complejo. Es algo muy sencillo. Coge una hoja de papel, un bolígrafo y empieza a escribir todos tus gastos con lujo de detalles que estás teniendo a nivel semanal, quincenal y mensual. Con lujo de detalles, que no se te quede ni el más mínimo gasto que tú y tu familia realizan en un periodo de un mes. A veces algunos de esos gastos son diarios, otros son semanales, otros son cada 15 días y algunos de ellos son gastos mensuales. Y también, que es más fácil, los ingresos que tiene, tanto tú como los que viven en casa. ¿Cuáles son esos ingresos? ¿Por qué este es el primer punto para poder generar cultura de ahorro? Porque en ese punto de presupuestar, estás como estableciendo un diagnóstico de lo que es tu vida financiera, basado en que nunca te va a sobrar para ahorrar. Entonces tenemos que encontrar dónde podemos eliminar un gasto para generar un ahorro. ¿Ok? Tip número 1, no se te olvide hacer
un presupuesto. Si no haces presupuesto, no vas a poder iniciar la construcción de este hábito del ahorro. Tip número 2. Reducción del gasto. Repito, estamos bajo la premisa que nunca nos va a sobrar para ahorrar. Entonces, el sistema implica reducir, eliminar gasto para que se conviertan a ahorros. Una vez que has establecido el presupuesto, te puedes llevar un tremendo susto. Te vas a dar cuenta que la cantidad de gasto que tienes es muy superior al nivel de ingresos. Entonces tenemos dos tareas. Tenemos que reducir y eliminar gastos hasta poder igualarlos al ingreso. O sea, en ese momento estaríamos eliminando el déficit presupuestario y convirtiéndolo en una igualdad, que los ingresos son igual a los gastos. Pero eso no te lleva a ahorrar, eso solo te lleva a solucionar el problema de déficit que tienes. Pero la meta es que tenemos que ahorrar. Y como estamos bajo la premisa que no nos sobra para ahorrar, necesitamos seguir revisando ese presupuesto para reducir gastos o eliminar gastos, y ahora ese gasto reducido, esa reducción de gasto o ese gasto que se ha eliminado, tenemos que obligarnos a convertirlo en ahorro y tenemos que tener mucha disciplina. Cuando tú tienes un deseo muy grande de ahorrar, cuando logras desarrollar ese deseo, inmediatamente vas a encontrar que hay algunos gastos que realmente si los reduces o si los eliminas, no te vas a morir. La vida va a continuar. Y es allí donde se requiere esa disciplina de poder reducir, eliminar, para poder establecer en otra página cómo se va integrando la cantidad de ahorro que vamos a hacer. No se te olvide ese tip número 2. Reducir los gastos para lograr convertirlos en ahorro. Tip número 3. Generación de ingresos extras. En la vida ya tenemos algunos ingresos extras las personas que percibimos un salario en la empresa. Yo, por ejemplo, soy presidente del grupo Encresa y como presidente pues tengo un salario. Entonces, los que percibimos un salario, ya sea en nuestras propias empresas o porque trabajas en alguna compañía, te darás cuenta que en la mayor parte de los países latinos hay algunos ingresos adicionales que recibimos en el año. En algunos países en diciembre hay doble pago. En otros países también en junio hay doble pago. Y hay países en Centroamérica, por ejemplo, donde hay hasta 3 pagos adicionales en un mes. La pregunta que yo te hago, si esos pagos son adicionales a lo que ganas mensualmente, deberían de llamarse ingresos extras. Entonces mi pregunta es, ¿por qué los gastamos? ¿Por qué los consumimos? ¿Por qué no los destinamos al ahorro? Claro, en principio no va a ser fácil, porque quizá ya los tienes comprometidos para pago de alguna deuda. Quizá hiciste alguna negociación en algún banco o en algún lugar donde tienes cuotas balloon payment o cuotas bombas, como también se llaman, que es que pagas con esos ingresos adicionales. Y muchas personas ya tienen comprometidos esos ingresos. Ya no podemos hacer nada por eso por hoy, pero tienes que establecer un plan para poder liberar esos ingresos extras y mentalizarte que esos bonos que te dan son bonos adicionales que tú debes utilizar para el ahorro. ¿Qué es lo que yo hice? Desde el año 2001 aproximadamente, yo empecé a ahorrar todas las bonificaciones especiales que recibía varias, empecé a ahorrarlas. Yo me metí en la cabeza que yo no recibía ese dinero y ese dinero lo empecé a ahorrar para poder iniciar mi primera empresa. Y ahorraba con muchísima disciplina ese dinero. Entonces para mí fue muy importante la identificación de ese ingreso extra. Pero adicional a ello, también tienes que generar ingresos extras. Yo, por ejemplo, pues soy un especialista en riesgo crediticio y varias cooperativas de ahorro y crédito me buscaban para que yo les diera seminarios sobre riesgo crediticio. Entonces los días sábados y domingos
yo dedicaba a dar seminarios en algunas cooperativas sobre tema de riesgo crediticio. En las noches yo daba clases de banca y finanzas en la universidad y eso me ayudaba a generar ingresos extras. Generalmente, si veía que vendían un vehículo usado de bajo precio, lo compraba para revenderlo y ganarme $500, $1,000, $700 en la venta de ese vehículo. Toda esa gama de cosas eran adicionales a mi trabajo principal como ejecutivo de un banco. Todas esas fuentes yo las llamaba fuentes extraordinarias o fuentes adicionales de ingreso. Y ese dinero yo no me lo consumía. Ese dinero lo usaba para ahorrarlo. Entonces es muy importante en este tip número 3 que tú puedas identificar los ingresos extras que ya tienes hoy. Repito, cualquier bonificación adicional a tu salario mensual debe ser parte de los ingresos extras. Si hoy están comprometidos, debes de planificar liberarlos en el futuro para que pasen a formar parte de los renglones que vas a destinar al ahorro. Pero también tienes que buscar la generación de algún ingreso extra, ya sea vendiendo un producto en tu casa, algún alimento, dando alguna asesoría, haciendo algunas reparaciones los fines de semana, participando en alguna operación de network marketing donde hay muchísimas opciones que te permiten generar un ingreso extra sin tener que salirte de tu trabajo. Hay muchas opciones. Tú tienes que buscar en conjunto con tu familia todas esas opciones que te lleven a crear estas líneas de ingresos extras que debes destinar al ahorro. Para concluir este tema, yo quiero abordar 2 puntos que considero supremamente importantes para poder tener esta disciplina del ahorro. Primero que todo es, todo ahorro tiene que tener un destino. Si tú no le asignas destino al ahorro, y pueden ser varios destinos, pero si tú no le asignas destino al ahorro, ese ahorro está hecho para cualquier necesidad. Y es allí donde muchas personas en corto tiempo logran ahorrar, pero en un instante lo logran deshacer. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar, crear un destino para el ahorro. Por ejemplo, si tú dices yo quiero comprarme un vehículo y quiero dar una prima o un pago inicial o un down payment, quiero dar un valor grande para que la parte que voy a financiar sea pequeña o de repente no financiar nada. Entonces tú estás ahorrando para ese propósito, para ese destino. Cualquier necesidad distinta a ese destino no te va a llevar a consumir ese ahorro, porque tú sabes que ese dinero es sagrado. Ese dinero lo estás acumulando para poder comprarte ese vehículo. Quiero comprar un nuevo refrigerador para mi casa. Entonces vas a empezar a ahorrar y cualquier necesidad que sea ajena a ese refrigerador no te va a llevar a consumir el ahorro. Y por eso es importante el destino. Personas que están ahorrando la prima o el pago inicial para la compra de una casa. Entonces no va a haber otra necesidad que los haga gastar ese ahorro. Muchas personas intentan ahorrar, pero fácilmente destruyen el ahorro, lo consumen. ¿Por qué? Porque no le nombraron un destino. Para mí siempre ha sido muy importante ponerle destino al ahorro. Es más, he llegado a pensar que las personas que ahorran sin destino es como idolatría. Ahorran para ver ese número crecer, pero ¿cuál es el destino? ¿Para qué exactamente estás ahorrando? Y eso es muy importante. Ahora bien, cuando ya tengas el ahorro acumulado para ese destino, tampoco dejes el dinero allí. Utilízalo porque ese era el objetivo. Si ya acumulaste para la compra de ese vehículo, pues entonces úsalo. Y eso también te va a dar una satisfacción personal, va a fortalecer tu convicción de la importancia de ahorrar. El segundo tema con el que quiero concluir es el tema de la disciplina. Si tú realmente quieres tener éxito financiero, la disciplina es extremadamente importante. Y obviamente, para tener éxito particular en el tema de ahorrar, ser disciplinado es extremadamente importante. Te voy a contar una anécdota de mi vida que para mí dimensiona la disciplina que se necesita para ahorrar. Yo estaba ahorrando muy joven para poder
según yo, comprar mi primera casa, pero al final ese ahorro se convirtió en el patrimonio de mi primera empresa. Pero estaba ahorrando con un destino y era muy fuerte para ahorrar, pero el ahorro va pegado con el tema presupuestario. Yo tenía en mi presupuesto, en aquel entonces, un presupuesto de $80 mensuales para el consumo de combustible de mi vehículo. En algunas ocasiones, que no fue una, fueron varias, antes de terminar el mes, a veces 5 días antes, me había consumido los $80 que tenía destinado para combustible. ¿Qué hacía yo? Tenía una cuenta de ahorro que quizá estaba cerca de los $100,000 ahorrados. Y déjame decirte que bajo ningún punto cogía $1 de ese ahorro para usarlo para combustible. Aparcaba o estacionaba mi vehículo en mi casa y cogía el transporte público. ¿Por qué? Porque ya me había agotado los $80 mensuales que yo tenía destinado para el combustible. Mi pregunta es, teniendo esa cantidad de dinero ahorrada, ¿tendrías tú esa disciplina de subirte al transporte público o usar el transporte público porque ya se consumió el combustible de tu vehículo? Eso te lo comento y te lo comparto para dimensionar el nivel de disciplina y convicción que se requiere para tener éxito en el ahorro. Estoy muy contento de poder compartir este tipo de temas contigo. Yo espero que sean de mucha ayuda, que puedas compartir esta información con muchas personas que están necesitando escuchar un consejo como este y que no dejes de suscribirte en mi canal y en todas mis redes sociales y activa la campanita para que puedas estar recibiendo este tipo de información de manera oportuna. Nos vemos en un próximo video.